podría valer, y algo que no expliqué en el vídeo anterior, y que es un buen momento para aprender, es que todos los puertos de un switch, por defecto, con la configuración de fábrica del switch, vienen configurados todos en la VLAN 1. Esto pasa con todos los fabricantes, y esto es importante tenerlo claro, así que al conectar equipos a un switch, por defecto todos esos equipos que conectemos se podrán comunicar entre ellos. Esto significa que si por error en este escenario conectamos estos switches entre sí, entonces estaríamos permitiendo la comunicación directa entre equipos de plantas distintas, ya que todos se encuentran en la misma VLAN. Esta separación de plantas funciona solo en este escenario si mantenemos los switches sin conectarlos directamente entre ellos, ¿vale? Esto funciona si lo tenemos así, pero resulta que el dueño del edificio nos comunica que esto en realidad no es lo que quería. Lo que él necesita es agrupar los equipos de un modo distinto. No los quiere agrupar por plantas. Lo que quiere es que estos equipos, que se encuentran repartidos por las tres plantas, formen parte de una misma red, que será la VLAN 10. Estos otros quiere que formen parte de una red distinta, totalmente separada de la anterior, pongamos la VLAN 20, y estos otros en otra red diferente a las anteriores, la VLAN 30. Y aprovecho para hacer un pequeño apunte. A nivel de ciberseguridad, venga, esto es muy importante y la ciberseguridad, como ya sabéis, está muy presente en las empresas hoy en día por las consecuencias críticas que puede tener. Quizás te estás preguntando, ¿qué diferencia hay entre un escenario en el que para comunicar unos equipos con otros es necesario pasar por el router, por lo tanto están en redes distintas? ¿Qué diferencia hay con otro en el que puedan comunicar directamente entre ellos, todos con todos? Al fin y al cabo, ¿no es lo mismo? ¿No acaban todos comunicándose unos con otros? Bueno, me interesa tu opinión. ¿Qué opinas? Pónmelo en los comentarios y en el siguiente vídeo vamos a entender cómo de importantes son las VLANs para la ciberseguridad. ¡Yar! Con lo que hemos aprendido hasta ahora, si queremos que esto funcione, lo podemos lograr así. Primero, configuramos en el switch cada uno de estos puertos en la VLAN correspondiente. Y hacemos lo mismo para el switch de esta planta y para esta también. Ahora los equipos de cada planta ya se encuentran separados de otros equipos de la misma planta, pero conectados a una VLAN distinta. Los equipos de la VLAN 10 de una planta solo podrán comunicarse con los de la VLAN 10 de la misma planta. ¿Se entiende? Esto mismo sucede para las otras dos VLANs. Bien, ahora nos hace falta hacer algo para los equipos que están en la misma VLAN, pero en plantas distintas, puedan comunicarse entre sí. Vale, ¿cómo lo haremos? Con lo que sabemos hasta ahora necesitamos conectar los switches entre sí para cada una de las VLANs existentes. Así que vamos a unir estos dos switches con tres enlaces distintos, uno para cada VLAN. Y hacemos lo mismo entre estos dos, y también haremos lo mismo como hicimos en el vídeo anterior entre el switch y el router. Cada uno de estos enlaces permitirá el tráfico por una VLAN diferente, de modo que cuando este switch reciba tráfico por este puerto concreto, sabe con certeza que ese tráfico pertenece a la VLAN 10, y por lo tanto solo lo reenviará por otros puertos de la misma VLAN. Importante, nunca por un puerto de la VLAN 20 o 30. Así que de esta manera, como tenemos tres VLANs, vamos a necesitar tres enlaces para este caso, otros tres para unir este switch con este otro, y otros tres para unir este switch al router. Oh shit! Vemos que no solo estamos utilizando enlaces, también estamos usando puertos. En este caso, tres puertos de este switch ya se pierden para la unión con otros switches. En este switch en concreto perdemos 3 por arriba y 3 por abajo, 6 puertos en total. Y en este lo mismo, también 6 puertos utilizados para conectar con el switch de la planta superior y con el router. Pero este diseño, esta forma de funcionar tiene un problema, como ya podéis estar intuyendo. Vemos que a medida que necesitamos más VLANs, tenemos que utilizar cada vez más puertos y más enlaces. De modo que si tuviéramos un escenario con 10 VLANs distintas, gastaríamos, atención, 10 enlaces y puertos para unir este switch con este otro. Bueno, y este switch aún lo tiene peor porque gastará 10 puertos por arriba y otros 10 más por abajo para comunicar con el switch de la planta inferior. Lo mismo le sucede a este. A ver, está clarísimo que esto no es escalable. Y justamente esto es lo que solucionan los enlaces de tipo trunk. Un enlace troncal o de tipo trunk nos permite, en un escenario como este, hacer esta maravilla. Fijaos, nos permite, por un solo enlace, enviar información de más de una VLAN. Así que vamos a simplificar mucho la complejidad de la red y así podremos tener decenas o incluso cientos de VLANs en nuestra red sin que ello nos repercuta de manera negativa con incremento de costes o de complejidad. Y aquí la duda que tiene sentido que aparezca es, pero bueno, si utilizamos un solo enlace, ¿cómo va a saber diferenciar este switch qué tráfico del que recibe pertenece a la VLAN 10, a la VLAN 20 o a la VLAN 30? Si hasta ahora la forma que tenía el switch de saberlo era basándose en la configuración que tenía para cada puerto, que podía pertenecer solo, únicamente, a una VLAN.
Así que no había duda de la VLAN a la que pertenecía cada trama recibida. Pero ahora tenemos puertos trunk que resulta que envían y aceptan tráfico de más de una VLAN. ¿Cómo va a saber el switch al recibir una trama si esta pertenece a la VLAN 10, a la VLAN 20 o a la VLAN 30? Pues bien, al configurar un puerto en modo trunk, algo que habrá que hacer del mismo modo en el switch de arriba y en el de abajo, lo que hacemos es habilitar el protocolo 802.1q para ese puerto. Bueno, no os asustéis, el nombre es muy raro, pero veréis que en el fondo es fácil de entender. Vamos por partes. 802.1q, a veces también llamado .1q, es el protocolo encargado de definir cómo funciona la comunicación entre dos puertos de tipo trunk. Y la forma que tiene este protocolo para asegurarse que las tramas que llegan a este switch se puedan identificar con su VLAN correspondiente será etiquetando estas tramas antes de reenviarlas. Veámoslo en detalle. Cuando este equipo quiera enviarle una trama a este otro, el proceso será el siguiente. A este switch le llega una trama por este puerto, que pertenece a la VLAN 10. Y cuando lo quiera reenviar por el puerto trunk, antes de hacerlo, añadirá una etiqueta dentro de la trama, en un campo concreto de la trama definido por el protocolo 802.1q, y en este campo añadirá esa etiqueta que indica que la trama pertenece a la VLAN 10. Ahora sí, ahora ya puede enviar la trama por el puerto trunk, esta trama viajará por el enlace y cuando llegue al puerto del otro switch, que también es de tipo trunk, lo primero que hará este switch es buscar esa etiqueta en el campo definido por el protocolo 802.1q. La leerá, la quitará de la trama, porque esa etiqueta era únicamente para esa comunicación entre puertos de tipo trunk. Y con esa información que ha obtenido de la etiqueta, ya sabe que la trama pertenece a la VLAN 10. Y sabiendo esto, ya podrá reenviar esa trama por el puerto o puertos que corresponda, pero importante, solo de la VLAN 10. En este caso concreto lo reenviará por este puerto porque el switch, mirando su tabla de direcciones MAC, ya sabe que por ahí es por donde puede llegar al equipo destino. En cuanto al proceso que sigue el switch para decidir cómo reenviar las tramas mediante el uso de la tabla de direcciones MAC, si no lo tienes claro, si no recuerdas bien en qué consiste la fase de learning, la de forwarding, el flooding, todo esto, independientemente de las VLANs, ya lo expliqué en otro vídeo que te dejo en la descripción por si quieres refrescarlo. Así que, en un switch podemos configurar dos tipos de puertos en relación con la configuración de las VLANs. Los puertos que unen switches con otros equipos de red, que generalmente son switches, routers o firewalls, y estos van a ser los puertos de tipo trunk, en los que vamos a permitir el paso de más de una VLAN, y el otro tipo de puertos que podemos configurar en un switch son los puertos de tipo acceso. Son aquellos puertos en los que en el otro extremo vamos a conectar un equipo final, como por ejemplo un ordenador, una impresora, un teléfono IP, una videoconsola, ¿se entiende? Estos puertos se denominan de tipo acceso, y estos van siempre asociados única y exclusivamente a una VLAN. Cabe destacar y dejar claro que este enlace, el que se utiliza para unir dos puertos de tipo trunk, no tiene nada especial, ¿eh? Esto es un cable normal y corriente. A menudo se le llama enlace de tipo trunk o enlace troncal, pero esto no significa que el enlace físicamente sea distinto de cualquier otro. No. Esto es solo una forma de llamar a un enlace entre dos puertos de tipo trunk. Así que este enlace puede ser un cable UTP normal, como el que utilizas en casa para unir tu computadora con el router. O también podría ser un enlace de fibra óptica, por supuesto. Al fin y al cabo, el cable lo único que hace es permitir el paso de ceros y unos, nada más. El cable no entiende de VLANs. Y bueno, una última pregunta, y es en referencia a los servidores. Son equipos finales, ¿verdad? Un servidor es un equipo final. Así que el puerto del switch que conecta a un servidor debería ser un puerto de tipo acceso. Pero ¿qué pasa con las máquinas virtuales? ¿Creéis que también podemos tener una máquina virtual con diferentes servidores dentro y cada servidor